final es un sector regulado, Sí. un sector que depende mucho de a nivel político, depende de distribuidoras, de comercializadoras, depende del precio de la electricidad, depende de cómo está el transporte de los contenedores de la China. También porque a muchos les dices, no, es que monta 10 placas, porque si montas 6, me vas a llamar de aquí 6 meses y me vas a pedir que te monte 4 más. Sí. Esas que están sufriendo hoy y que sabe mal porque el sector realmente hay gente que está sufriendo y seguramente porque venían de haberse dimensionado demasiado o con unas perspectivas que no eran viables, que se podían mantener, ¿no? Hola, bienvenidos a What's Café, el podcast semanal de Saniro. Estoy aquí con alguien muy especial que lleva mucho tiempo en el sector. Es Manel Romero, que no solo es un socio en el Sud Renovables, sino también forma parte de la junta directiva de la UNEF, que vamos a hablar sobre todos en los próximos minutos. Estamos muy orgullosos de tenerlo aquí. Bienvenido a What's Café, Manel. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Chris, por invitarme y felicidades por esta iniciativa. Gracias. Llevas muchos años en el sector, ¿no? Cayó en lo que es renovables en eólica del 2000, cuando entré en Ecotecnia, esta empresa, y luego la empresa la montamos en el 2005. Que en este momento estamos hablando siempre de los últimos 2 años, que eran muy especiales, pero la realidad es que los 15 años antes también eran bastante Sí, especiales, ¿no? hemos tenido años siempre, de hecho, años tan buenos como el 22, no, evidentemente no hemos tenido. Por eso, ahora cuando otra gente del sector que lleva menos tiempo, pues lo ves un poco de capa caída, ¿no? Un poco pesimista, de, ostras, este año vamos a montar que 1100 megavatios, no estamos como el 22, claro. Yo digo, si miras 5 años atrás, hubiéramos firmado muchos hacer lo que haremos este año, ¿no? Sí. O sea, la situación del sector ahora, si comparas con el 22, lógicamente ha bajado de manera considerable y más el residencial. Claro. Pero en contexto, yo creo que estamos en una situación de madurez del sector. Madurez que en España, yo creo que es complicado hablar de madurez en el sector, pero sí, yo creo que estamos en un momento Claro. objetivamente bueno, aunque no es como el 22, lógicamente. Claro. Pero exactamente así lo veo también. Sí. Y en el sector residencial, que claro que es nuestro hábito, es que los clientes ven los vecinos que ya tienen placas y se habla más y menos preguntas sobre cómo funcionará en 10 años, la vida útil. Todas las preguntas ya no existen. Claro que en este momento, con los precios de la luz muy bajos, Es más difícil. es más difícil que en el del 2022, Sí. pero es mucho mejor que durante el impuesto al sol. Así que todavía estamos en el... Por eso, que estamos, yo creo que sí, que los que tenemos perspectiva, como tenéis vosotros, de años, ¿no? Que sabemos que este es un sector que tiene mucho futuro, pues ¿no? Lo vemos con esa tranquilidad de que sabemos que esto ya es una revolución, un cambio tecnológico y de transformación energética que es imparable. Sí. Entonces hay que tener esa perspectiva, no puedes cogerte los números solo del 22 porque sabíamos que había unas condiciones que están totalmente edulcoradas, ¿no? O totalmente en una situación que es muy anómala y que difícilmente se va a repetir nunca, ¿no? Y cuando montaste la empresa en el 2005, Sí. ¿cómo era el mercado ahí? Pues claro, fue el año anterior, creo que fue el 2004, cuando salieron las primeras primas a las renovables. Yo creo que España, tú en Alemania ya teníais como país un poco más de experiencia, fuisteis pioneros en el feed-in tariff, pero España creo que fue poco después, ¿no? Y fue en el 2004 que empezó el feed-in tariff, claro, un mercado muy distinto de lo que hay hoy. Era una inversión y era un planteamiento distinto, ¿no? Pero vimos... Al final fuimos 3 ingenieros que habíamos estudiado juntos la carrera, ingenieros industriales, que ya cuando estudiábamos ya teníamos en mente hacer un proyecto común, ¿no? Y bueno, cuando acabamos la carrera, pues tomamos un poco de experiencia cada uno y en el 2005, ya con 30 años, entonces nos parecía que teníamos un poco de experiencia. Yo creo que con esa perspectiva era poca experiencia, pero fue suficiente para animarnos a montar el proyecto. Sí, sí. Sí. Creo que hay no sé si lo puedo traducir en español, pero se dice que los mejores fundadores son tan estúpidos que no saben el futuro, pero son tan buenos que cuando llegan los problemas los pueden solucionar. Así que hay una balance entre ser naivo y tener
Sí, ideas. sí, tenemos un punto, ¿no? De idealismo, de creencias y de que sí, ese punto un poco, ¿no? De reflexivo, ¿no? De que tenemos muy claro qué queremos hacer, pero sí, sí, cuando montamos Sud no conocíamos todo lo que nos venía. Yo como ingeniero nunca, en la carrera nunca me explicaron que me tendría que leer tantos reales decretos, ¿no? Como me he tenido que leer en tantos años y tantas modificaciones. Al final es un sector regulado, Sí, un sector que depende mucho de a nivel político, depende de distribuidoras, de comercializadoras, depende del precio de la electricidad, depende de cómo está el transporte de los contenedores de la China. O sea, hay tantos factores que influyen que tienes que estar un poco, no puedes perder esa mirada de que estás transformando un modelo energético. Al final, esta semana creo que es The Economist, tiene una portada, nos la ha dedicado al sector, ¿no? De Dawn of Solar Age, y yo creo que es esa visión la que yo intento también transmitir a nuestro equipo, sobre todo a la gente más joven, ¿no? De que sí que es verdad que estamos como una montaña rusa en nuestro sector, y esa estabilidad seguramente no sabemos cuántos megavatios vamos a instalar el año que viene, ni el otro menos. No estamos haciendo, yo qué sé, unos productos totalmente estables que sabemos lo que vamos a producir, sino que estamos sujetos a todo esto y hay que vivir con ello, pero yo creo que es apasionante también, ¿no? Hay que ver esa parte. sí, claro. Y claro, en este momento todo el mundo está hablando sobre los precios de hoy y las empresas que a muchos que no les va bien. ¿Cómo lo ves el mercado en este momento tú? ¿Lo ves bastante bueno? ¿O crees que vamos a salir a un punto mejor, ¿no? Yo creo que sí, que venimos evidentemente de un punto, como decíamos antes, muy adulterado, muy irreal, y que las empresas que están sufriendo hoy, y que sabe mal porque el sector realmente hay gente que está sufriendo, y seguramente porque venían de haberse dimensionado demasiado o con unas perspectivas que no eran viables, que se podía mantener, ¿no? Las empresas que yo creo que estamos resistiendo y algunas incluso no están bajando o están manteniendo facturación, yo creo que pues, es porque un poco tenían esa visión de que no podía ser como hace 2 años, ¿no? Pero yo lo que digo hoy es que los precios hoy de los paneles fotovoltaicos, a diferencia de precios de la luz, que es verdad que están más bajos que nunca y eso no ayuda, pero tenemos los precios de paneles más bajos de la historia. O sea, nunca hemos comprado paneles tan baratos como ahora, Sí. ¿no? Nunca ha habido, o sea, la falta de materiales que había durante la pandemia, no había inversores, ¿no? Tardaban 9 meses y sabías cuándo venían, y había una falta de materiales que hoy no tenemos. O sea, había disponibilidad de materiales, hay precios más bajos que nunca. Yo creo que teniendo esta visión y conociendo que son sistemas seguros, fotovoltaicos que funcionan más de 25 años, que están más que probados, quien tiene esa visión, yo creo que es una oportunidad buenísima para instalar paneles, ¿no? Sí, totalmente. Y con Sud os estáis enfocando en el sector industrial y comercial, pero también un poco residencial, un poco de todo. ¿Ves mucha diferencia entre los sectores o lo ves más o menos? Nosotros históricamente siempre hemos estado principalmente en el sector industrial y comercial. Siempre nuestro cliente, ya desde el 2005, ha sido un empresario que tiene una empresa, una cubierta, y es nuestro core business, es lo que hacemos más, ¿vale? Sí que es cierto que el residencial, pues ya viendo hace 5 años que empezaba el residencial a crecer, pues ya creamos una división específica de equipos montadores, de ingenieros, de comerciales, solo para residencial, y ahora tenemos las dos patas, y una tercera que es la de terrenos, huertas solares, que en Cataluña son tamaños más, que para nosotros creemos que tiene más sentido, ¿no? Modelos descentralizados y pequeñas instalaciones, pues en plantas de 3, 4, 5, 10 megas. Ahora tenemos algunos proyectos que finalmente, después de unos cuantos años, vamos a conseguir permisos, ¿no? O sea que tenemos esas tres patas: la residencial, 20% del negocio más o menos, industrial hasta ahora era el 80%, y ahora va a empezar el terreno, que esperemos que nos ayude a seguir creciendo en esa línea, ¿no? Y es verdad que el residencial es el que se ha notado más, o sea, ese cliente más que veía las noticias, los precios altos de electricidad, ahora ve que hay precios negativos, es un cliente que está más sujeto un poco a la moda o a lo que ve en las noticias, ¿no? El cliente industrial tiene una visión más a medio y largo plazo, sabe que la fotovoltaica hoy es una buena inversión como lo era hace 2 años, aunque hoy no haya subvenciones, y tiene esa mirada, ¿no? Que es la que yo creo que es más razonable, ¿no?
Sí, claro, y a mí me parece para los clientes comerciales, el, claro que el precio de la luz es una pregunta, pero la otra cosa es la volatilidad del precio. Así que Correcto. si haces una inversión a largo plazo, Sí, estás mirando los próximos sí, años y ves si está sube, baja, es muy difícil para ellos correcto. a manejar su negocio. Y en el sector esencial, la realidad no es exactamente así. Si Sí, tienes un mes como el agosto del 2021, bueno, tienes una factura altísima, sí, pero si no, sí. bueno, Eso, José Donoso, que es el director general de UNEF, el otro día en una entrevista dijo una frase que me ha gustado mucho, que es que quien hace autoconsumo se está vacunando contra las oscilaciones del mercado. O sea, esa energía que tú puedes generar, esa energía tú ya la controlas, ya has hecho una inversión inicial, pero el sol sale cada día y luego la energía sabes que lo que te ha costado y tanto no tienes ninguna sorpresa. En cambio, la energía que tú sigues comprando está sujeta a modificaciones de peajes, de precios de la luz. sí. Tanto tú con autoconsumo ya te estás asegurando una producción de energía de 25 años como mínimo, que ya sabes las condiciones, ¿no? Y puedes realmente cambiar todo tu uso energético a electricidad limpia. También. Así si lo puedes hacer con coches eléctricos, con aerotermia, con todo, La electrificación. Sí, puedes electrificar tu hogar realmente. Y si ahora produces esa electricidad de manera tan segura y estable, sí, con unas baterías, realmente puedes tener totalmente sin el mercado. Así que, claro que sigues ser conectado a la a la red, red, sí, pero en la realidad no te afecta mucho lo que está pasando en el mercado. sí, Eso da mucha seguridad, creo, a muchos, eh, como las empresas, como también a los residenciales. Pero claro que si lo veo en comparación con Alemania o el norte de Europa, en España todavía tenemos un montón de instalaciones muy pequeñas en el sí, sector esencial. Si veo que me ponen el buzón en mi casa, me están ofreciendo 6 placas, 8 placas, sin batería, sin ya, cargador, sin nada. Estos son sistemas desde hace 15 años que no montamos esto en Alemania. ya, ya, ya. Claro que hay más sol aquí, eso seguro, pero durante los 15 años pasados, como ha crecido el entendimiento que es una inversión a largo plazo y durante los próximos 20, 25 años realmente vas a aprovechar un montón. Sí, sí, sí. Pero esto creo que llegamos así, con cada instalación se Ya hace te van un poco más más fácil. grandes. Sí. Pero tú estabas hablando de la UNEF y Sí, recién te pusiste como en la junta de correcto, sí, los... explícame, ¿qué es tu objetivo con UNEF. con UNEF? Bueno, primero explicamos qué es UNEF, que igual no todo el mundo lo Sí. sabe. UNEF es la Unión Española Fotovoltaica, o sea, es la agrupación más importante de empresas del sector fotovoltaico, que integran tanto ingenierías instaladoras como nosotros, como productores, como distribuidores, comercializadoras, consultoras, ingenierías, o sea, hay distribuidores, fabricantes, o sea, hay toda tipología del sector está representado en la asociación. ¿Vale? Incluso ahora se ha creado una sección nueva que son comunidades energéticas. ¿Vale? La Junta de UNEF pues, un poco es el órgano que decide y un poco gestiona bueno, que dirige la asociación, porque nosotros hacemos una reunión una vez al mes y UNEF tiene su equipo de personal contratado que hace la gestión diaria, ¿no? Pero yo hace años ya estuve en la Junta anteriormente, también fui delegado en Cataluña durante 8 años. Siempre he creído mucho en participar a nivel asociativo y que los del sector un poco compartamos, nos juntemos, montemos grupos de trabajo, vayamos al ministerio a reclamar lo que tengamos que reclamar juntos. O sea, yo creo que es un sector que nos han metido siempre muchos inconvenientes y ha sido en muchas ocasiones muy complicado. Hablabas del impuesto al sol, por ahí las distribuidoras, cómo nos tratan, ¿no? Algunas comercializadoras. Luchar contra todo ello, si lo hacemos individualmente cada uno, no es lo mismo que si nos juntamos y a través de una asociación, que ya somos más de 800 empresas asociadas, y sabemos que hay empresas muy grandes y otras más pequeñas y que algunas tienen unas inercias distintas que las otras, pero yo creo que al final si tenemos una visión generosa pensando en el sector y no solo en tu negocio, sino pensando en el bien común del sector, pues se pueden conseguir muchas cosas y es lo que yo vi hace años en la Junta, ¿no? Y ahora pues decidí volverme a presentar y salí escogido pues con
con el apoyo de las empresas del sector, ¿no? Y ahí que espero, pues sobre todo influir. Me gustaría influir desde dentro de la Junta y que la Junta, UNEF, sea influyente en el ministerio, en los medios de comunicación, en jornadas que se montan. O sea que al final es llevar la voz del sector no solo internamente, sino más allá, ¿no? Sí, muy bien. Y como ya has tenido las primeras juntas con los nuevos directores. El martes que viene es la primera que hacemos ya juntos, ya la nueva junta directiva. Estaremos durante 3 años y una vez al mes nos reunimos y ahí es la primera. Y sí, no, los retos no son pocos. O sea, yo creo que tenemos, seguramente hay 2 frentes principales. Una son los peajes de la electricidad en España, que hasta ahora los peajes pues incentivaban el consumo nocturno. Ahora sabemos que el consumo diario ha bajado. Están viendo la CNMC cómo van a impulsar ese consumo diario, pero al mismo tiempo tenemos que intentar que eso no afecte al autoconsumo. O sea, yo creo que es un punto importante los peajes y que al sector nos permita seguir creciendo. Y sobre todo la electrificación también, ¿no? Sí. ¿Cómo ayudamos desde el sector para que se electrifique más rápido de lo que se está haciendo, ¿no? Sí. Eso por una banda. Y luego está la parte de comunidades energéticas, autoconsumo compartido, que sabemos que llevamos una normativa más de 5 años aprobada, pero nos está costando desplegar los autoconsumos compartidos. Todavía las distribuidoras no son lo ágiles que deben serlo. Y es otra guerra, creo, entre otras, pero estas 2 principales. Que creo que un 70% de la gente en España viven en bloque de pisos y en esos edificios es todavía Claro. súper difícil. Hay un potencial muy importante, pero si no somos capaces de hacerlo de manera ágil y rápida, va a ser difícil. Es un trabajo muy, muy importante. Y tú estás aquí en Barcelona trabajando en Cataluña. ¿Ves que Cataluña que puede ser líder en España en el sector renovables? ¿Ves mucho desarrollo aquí, que nuevas ideas y tal? En Cataluña lo que vemos es a nivel industrial comercial. Cataluña, claro, es de las regiones más ricas y más industriales y donde hay más cubiertas, ¿no? Metros cuadrados de cubiertas y donde los empresarios, las empresas han apostado históricamente por la fotovoltaica y ahí tenemos todavía mucho camino. Yo creo que es un punto que yo veo cuando yo era delegado en Cataluña, iba con los otros delegados de las regiones, pues lo que es el autoconsumo en Cataluña siempre ha sido yo creo que ha ido un poco por delante que otras comunidades, ¿no? Y además aquí en la Generalitat es de las cosas que más ha potenciado el autoconsumo. Yo creo que es una parte muy, muy favorable que tenemos en Cataluña, ¿no? Lo que nos está costando más es el terreno, o sea, poder hacer instalaciones en huertas solares o sobre terreno, porque al final la Generalitat en Cataluña pues tiene una manera de tramitar los proyectos que es muy lenta y sí que si nos comparamos con otras comunidades, Cataluña va a la cola, o sea, tardamos muchos años. Hay que pasar, que sea, agricultura, medio ambiente. Hay muchos informes que tienes que sacar favorables y realmente es muy difícil en terreno. Ahí es donde creo que nos está costando más, pero no tiramos la toalla. Creemos que hay sitio para hacer parques de 4 o 5 megas y vamos allí. Sí. Hay que seguir luchando. Sí. Y los parques de 3, 4, 5 megas también tienen mucha potencia, así que son Potencial, sí. Sí, sobre todo porque ahí tenemos clientes que son empresas, industrias cárnicas, que ya les hemos montado todas las cubiertas, incluso fachadas, no tienen más metros cuadrados. Y la única manera de poder, y con eso hemos hecho igual el 20 o el 30%, ¿no? Claro, si quieren crecer en autoconsumo, quieren poner baterías, pues no les queda más que ir a buscar parcelas de terreno que tengan cerca. Sí. De su nave, ¿no? Y ahí es donde algunas instalaciones de autoconsumo en terreno estamos haciendo también, ¿eh? No todo es venta a red. Sí, sino es mucho autoconsumo también. También hay mucho autoconsumo. ¿Y también tiene que ser de los 2 kilómetros de distancia? ¿O? Normalmente si es un terreno adyacente a la nave es línea directa, conectamos y no es con los 2 kilómetros, pero sí que en algunos casos estamos planteando que pueda ser un compartido y que añadamos los contadores que haya 2 kilómetros a la red. Sí. Que esto también es algo que desde UNEF tenemos que seguir luchando para ampliar y llegar, si podemos, a los 20 kilómetros como hay en Francia. También es otro de los retos que tenemos en UNEF. Sí. Genial. Mira, claro que en este momento creo que no hay tantas nuevas empresas en el sector, pero vamos a ver en los próximos años, creo que vamos a ver muchos emprendedores que espero que
quieren fundar algo en el sector. Con tanta experiencia que ¿tienes algunos consejos para alguien que está empezando hoy en España y quiere hacer algo? Si sea un instalador o Sí. cualquier negocio. Yo les diría sobre todo que sean honestos con ellos mismos, con sus trabajadores y sobre todo con los clientes. Yo creo que la honestidad, hacer bien el trabajo, buscar productos de calidad y tener muy claro que la transición energética es una maratón, es a largo plazo, que no cojan, ¿cómo se llama en castellano? Draseras, ¿no? Atajos, ¿no? Que no cojan atajos, que no se dejen llevar por negocios que se ven muy inmediatos y, no sé, aerotermia, vamos a montar aerotermia. Bueno, sí, montemos aerotermia, pero montemos un buen equipo técnico, buenas máquinas, o sea, salgamos al mercado que sabiendo bien, ¿no? Yo les diría que conozcan bien la técnica que instalan, ¿no? Los productos, porque al final yo siempre digo, no somos instaladores de placas. Nosotros montamos sistemas de energía que tienen que durar 25 años como mínimo. Sí. ¿Vale? Nosotros montamos y acompañamos al cliente y en la mayoría de casos hacemos la operación también, el mantenimiento. Entonces, yo no monto una placa y desaparezco, ¿no? Yo creo que tenemos que tener la voluntad de estar ahí y estar con el cliente y tener esa visión a largo plazo. Es lo que les diría, ¿no? Que no lo vean como una cosa de, este negocio es bueno, me meto ahí, ¿no? Si te metes, no es solo porque sea un buen negocio, que tiene que serlo también, Sí, claro. pero que creo que tienen que tener claro que es un negocio a largo plazo y que les tiene que gustar esto, ¿no? Claro. Y con la importancia que tienen las voces de los clientes, los referrals y todo, claro que los clientes hablan entre ellos. El residencial es muy importante. Es súper importante. Lo que decías antes de que en España es verdad, hasta ahora se han montado seguramente sistemas de pocas placas, la gente también por la inversión que la habían alta, pero hoy que las placas están tan baratas Sí. y también porque a muchos les dices, no, es que monta 10 placas porque si montas 6 me vas a llamar de aquí 6 meses y me vas a pedir que te monte 4 más. Sí. Y luego si se lo explicas así y luego quieres poner baterías y yo creo que ya a la gente le está quitando el miedo, ¿no? Y ve que si pueden meter 10 placas, pues mejor que 5, ¿no? En este momento tenemos un montón de clientes que han montado con otro proveedor y quieren ponerse más placas, una batería, pero el inversor no lo puede, entonces hay que cambiar el inversor. Yeah. Es como esto era una cosa que hace... Y estos sistemas no son sistemas de hace 10 años, ¿no? Yeah. En el sector residencial, esos son sistemas Pocos de años, pocos sí. años. Sí, sí. Y ya no están diseñados para el futuro. Sí, sí. Y el futuro es electrificado. Totalmente. Así esto, Vehículo eléctrico, ¿no? Lo que decías antes de los clientes que referencian a otros clientes, eso es muy importante. Pero también esos clientes, pues igual luego montan un vehículo eléctrico y les puedes montar el cargador, Sí. o como tienen más consumo, tienen aerotermia, o luego necesitan más placas, o una batería. Yo creo que ahí si cuidas bien al cliente, te aseguras buenas referencias y te aseguras sobre todo un cliente que si luego quiere hacer algo va a pensar en ti antes que en nadie, ¿no? Sí. Y esa parte creo que también es clave en el residencial, ¿no? En industrial también, claro. Claro. Y al mismo tiempo los clientes quieren el ahorro inmediato. Y claro, más alto la inversión, menos el ahorro de hoy, pero más el ahorro del futuro. Y eso hay que explicarlo bien. Esa visión más... Y eso sí. es el diálogo que tienes que tener con Explicarlo el bien, sí. Explicarlo bien. Creo que ser honesto y darle esa visión. Esa energía que estás generando ya la tienes. Sí. Ya sabes lo que te ha costado. Sí, claro. Sí, sí. Genial. Bueno, Manel, muchas gracias por venir, por la charla. Ha sido un placer conocerte y bueno, con toda suerte con Sud, que estamos apoyando a todos en el sector, creo que Sí. esperamos estamos seguros que el futuro será más brillante, ¿no? Seguro. Chris, gracias por invitarme y también enhorabuena por la iniciativa y todo el trabajo que estás haciendo. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Bueno, es todo para esta semana de What's Café, que estamos en todas las redes sociales. Nos puedes seguir en el Apple Podcast, en el YouTube Podcast, en Spotify. Y como siempre, vamos a tener muchos nuevos episodios. Y ahora damos una gracia a Manel de Sud Renovables para su tiempo y nos vemos en pronto. Hasta luego.